Bien. Muy bien. Bueno, Sergio, buenas tardes. No te escucho. Buenas tardes. Ahí. Ay, sí. ¿Te paso la jefatura? Usted ¿Sí? sabrá. Usted sabrá. ¿No? Yo sé que es un deber ese. Ahí, ya estoy en Facebook ya por si acaso, ¿ya? Bueno, bueno. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Gusto de saludarle. ¿Qué tal, hermano Osvaldo? Gracias por atender a la invitación que le hiciera la plataforma para la lección del día de hoy. Y tengo entendido que el día de mañana también el hermano nos estará trayendo la lección. Así que bienvenidos todos, hermana Doris, mi hermana Vidalia, mi hermana Mistala, mi hermana Nubia, mi hermana Marixa y también mi hermana Raquel. Hoy día tenemos un ramillete de hermanas ahí que están como siempre apoyando la plataforma. Así que gracias a ustedes. Y vamos a empezar ya. Estamos en la hora un poquito pasado. Vamos a empezar y Néstor, a ver si nos guías tú en la oración, por favor. Ya, ok. Lo haremos entonces al Señor. Ujú. Bendito Dios que está en el cielo, Padre eterno, Padre de justicia, de misericordia y amor. Estamos en su presencia, un grupo de sus hijos en esta hora, para conocer un poco más de su palabra, recibir la exhortación, recibir su enseñanza, Señor, traída por nuestro hermano Osvaldo Moreno. Y estamos gustosos, Padre Celestial, de poder tener nuestros oídos dispuestos para oír su palabra. También, Padre, queremos rogar en esta hora por nuestra hermana Vidalia, que tiene planes de viajar a su país, Colombia, que usted le pueda acompañar en sus planes, Señor, para que ella pueda hacerlo con bien, para que te protegía, Señor, especialmente en su alma, y que sea con ella en todo momento, Señor. Rogamos Amén, también Señor. por la hija de nuestra hermana Mayra, en Catacaos, Perú, que tiene su hijita que está un poco delicada de salud, Alondra, y que usted pueda hacer con ellos también, y por todos nuestros hermanos y hermanas en Amén, Cristo Señor. que están pasando por momentos difíciles, por situaciones complicadas, a veces de salud física, Señor, o de alguna otra índole, que usted sea con ellos, Padre eterno, brindándoles toda su protección, su amor y su cariño. Rogamos que nos acompañe de principio a fin de este servicio, Señor, que es para la gloria de su nombre. En Cristo Jesús oramos y le agradecemos. Amén. Amén, Señor. Muy bien, estamos ya iniciando el día de hoy, día viernes, el día jueves, digo. Y nuestro hermano Osvaldo nos presentará la lección. Gracias a Dios porque ya nos podemos reunir tranquilamente después de nuestras actividades de trabajo para el estudio de la palabra de Dios. Así que vamos con mi hermano Osvaldo. Gracias, hermano Osvaldo, como siempre, por su gentileza de estar con nosotros y en esta tarde traerlo a la lección. Así que cuando usted guste, nomás, hermano. Gracias por la invitación que me hacen. Me honran con la invitación. Muy agradecido por ello. Me gustaría que me permitan compartir pantalla, por favor. Voy. Ahí estaría, hermano. Ok, les agradezco su amable atención, mis amados hermanos, hermanas. En esta oportunidad, pues, reciban saludos los hermanos donde me congrego, mis amados hermanos y hermanas. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema de suma importancia para cada uno de nosotros como cristianos. Gracias por la invitación.
esta tarde para nosotros acá en Nicaragua y noche para ustedes y otros lugares del mundo. Bien, vamos a estudiar el tema que en el portal de la invitación, que se titula Cuando Satanás gana ventaja en la iglesia, basado en 2 Corintios, el capítulo 2, versículo del 5 al 11, donde el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto y dice de la siguiente manera: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien deberíais perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que os confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y aquel a quien vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si le he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, hermanas y hermanos en Facebook, es importante que nosotros podamos meditar en este tema, porque en el versículo 11 nos dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ciertamente Pablo no deseaba que Satanás gane ventaja sobre la iglesia local ahí en Corinto, a la cual por supuesto le escribe. Pero también el apóstol Pablo no desea que Satanás gane ventaja en cualquier iglesia local. Recordemos que Pablo escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y en su primera carta, cuando él escribió a estos hermanos, se refirió a ellos diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces esta carta es escrita no solamente a la iglesia que le pertenece a Dios en la región de Corinto, sino también es escrita a los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos
y nuestro. Y cuando Pablo escribe a esta iglesia en su segunda carta, si usted y yo recordamos el contexto de la primera carta, vamos a recordar que esta iglesia en Corinto era una de las iglesias, hermanos, hermanas, más problemáticas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Es una iglesia en la cual, pues, en primer lugar, en el capítulo 1, encontramos el problema de la división que había en la iglesia en Corinto. Y de cierta manera, déjeme decirle que Satanás estaba también ganando ventaja con este problema de la división que había en ellos. Tanto que Pablo miró la urgencia y la necesidad de escribir a los hermanos y amonestarles a ellos. En el capítulo 1, en el verso 10, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablaran todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermano, no hay mejor expresión cuando queremos referirnos a la iglesia local, cuando escuchamos esa palabra entre vosotros. Cuando usted escuche esa palabra en las cartas del Nuevo Testamento, cuando usted las lea, pues aquí Pablo se está refiriendo a la iglesia local, ya sea en Corinto, ya sea en Éfeso, ya sea en cualquier lugar donde se invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. Vemos cómo Pablo habla de la división que había en Corinto. Luego sabemos que el capítulo 3 nos habla acerca de la carnalidad que había en Corinto, tanto que el apóstol Pablo en el capítulo 3, verso 3, dijo que aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? También, note usted, Satanás estaba ganando ventaja no solamente con la división, sino también con la carnalidad que había en la iglesia en Corinto. Y luego en capítulo 5 nosotros encontramos el caso de inmoralidad en Corinto. Un caso en el cual la Biblia nos dice que ni siquiera es algo que se podía escuchar entre los gentiles, que alguno, ¿verdad?, tuviera la mujer de su padre. En 1 Corintios 5, verso 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Y sabemos que el apóstol Pablo exhortó fuertemente a la iglesia en Corinto para que esta iglesia dejara de estar envanecida y que más bien deberían de estar lamentando este caso de inmoralidad que estaba pasando entre ellos. Y deberían de animarse a quitar de entre ellos
al que cometió tal inmoralidad, al que cometió tal acción, al que cometió tal pecado. Porque ciertamente Pablo estaba ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, y presente, él ya había juzgado al que tal cosa había hecho, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estaba pidiendo que se reuniera la iglesia local y pudieran tratar este caso de inmoralidad y que disciplinaran, cortaran de comunión al hermano que estaba cometiendo tal pecado. De hecho, ya hemos hablado de el contexto del capítulo 1, del capítulo 3, ahora el capítulo 5, y vamos viendo ahora en el capítulo 6, habían litigios y problemas entre los hermanos, tanto que pues había esos tipos de problemas, tanto que los hermanos, el uno al otro, se estaban llevando a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Y ya ciertamente esto, hermanos, era una falta entre ellos. Y si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, dice Pablo, ponéis para juzgar a los que son de menor estima. Y en este caso, pues estaban llevando el hermano y a la hermana, si tenían un problema, un litigio, a los tribunales, a las cortes. Había también en el capítulo 7 problemas con respecto al matrimonio. Capítulo 8, capítulo 10, problemas con referencia a la idolatría. Capítulo 11, problemas en cuanto al atavío de la mujer, en cuanto a lo que es la autoridad, a lo que nosotros llamamos al orden de autoridad que debería de existir dentro de la iglesia del Señor. Y que por supuesto pues sabemos que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. El orden de autoridad que se trata en el capítulo 11, el versículo 3. Luego abusos en cuanto a la cena del Señor, en cuanto a la institución de la cena del Señor. Problemas con los problemas de los dones espirituales en el capítulo 12, capítulo 14, ¿verdad? Y luego el apóstol Pablo quiere hacerle ver a estos hermanos que había algo más excelente y algo mucho más mejor. Y en este caso era el amor. El amor que necesitaban tener entre ellos, porque el amor ciertamente iba a cubrir multitud de pecados, pero también si ellos tuvieran amor, pues sabemos que el amor iba a ser sufrido, iba a ser benigno, no iba a tener envidia, no iba a ser jactancioso, no se iba a envanecer, no iba a hacer nada indebido, no iba a buscar lo suyo propio, no se iba a irritar, no iban a guardar rencor y no se iban a gozar de la injusticia, más se iban a gozar de la verdad. El amor pues todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y por eso el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se iban a acabar y iban a cesar las lenguas.
y la ciencia se iba a acabar. Luego el capítulo 14, problemas en cuanto a los dones espirituales. Capítulo 15, problemas con referencia a la resurrección de los muertos. Y luego en el capítulo 16 tenemos el asunto de la ofrenda. Y ahora llegamos al capítulo 2 de Segunda de Corintios. Y el apóstol Pablo en esta carta escribe y enfatiza que lo que él no deseaba era que Satanás pudiera estar ganando ventaja alguna sobre la iglesia en Corinto. Pues dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Los tantos problemas que estaba enfrentando la iglesia en Corinto, y el apóstol Pablo no deseaba que la iglesia, Satanás, pudiera estar ganando ventaja sobre ella. Y vemos entonces que esta carta está siendo dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y esta es una iglesia local en la cual Pablo dirige su carta, una iglesia local, la cual él describe, ¿verdad? La iglesia entre vosotros. Ahora nosotros vemos cómo estos hermanos estaban siendo descritos como santificados en Cristo Jesús, están siendo descritos como llamados a ser santos. Ya ellos habían sido santificados por la sangre de Cristo. Ya ellos habían sido llamados a ser santos, a ser hermanos consagrados, dedicados, esmerados en cuanto a su servicio y devoción a Dios. Pero Satanás estaba ganando ventaja por muchas razones en la iglesia de Cristo que estaba en Corinto. Y hoy en nuestros días estamos observando en la iglesia local un problema. Y es que Satanás está ganando ventaja alguna sobre hermanos en Cristo, en iglesia del Señor. A veces parece, hermanos, que nosotros como cristianos ignoramos las maquinaciones de Satanás y no nos damos cuenta cómo Satanás, nuestro adversario, anda, como dice Pedro, como un león rugiente, buscando alrededor a quien devorar. Y tristemente a veces, dentro de la iglesia del Señor, dentro de la iglesia local, donde usted probablemente es miembro, Satanás pudiera estar ganando alguna ventaja porque se está ignorando las maquinaciones de Satanás. Está ignorando las maquinaciones de Satanás. Y ciertamente nosotros no debemos de ignorar esas maquinaciones. Y en este capítulo 2 vamos a observar cuando Satanás está ganando ventaja en la iglesia local, donde usted es miembro o donde este servidor es miembro.
aunque Satanás ya gana ventaja cuando en la iglesia, según el contexto que hemos visto ahí de la iglesia en Corinto, cuando ya hay divisiones, cuando ya hay carnalidades, cuando hay inmoralidades, cuando hay pleitos y litigios entre hermanos, cuando hay problemas de matrimonio, cuando existen, hermanos, problemas de idolatría. Y recordemos que la idolatría específicamente no es adorar un ídolo. La idolatría es algo que realmente se escribe en la Biblia como algo que se está entreponiendo entre mi persona y Dios. Entonces nosotros podemos llegar a ser idólatras cuando nosotros nos estamos, ¿verdad?, dejando que ciertas cosas se estén interponiendo entre nosotros y nuestro Dios. Entonces nosotros le demos más cuidado a esas cosas que a nuestro Dios. Problemas en cuanto a los dones espirituales, problemas en cuanto a la cena del Señor. Es un asunto que muchas veces sucede dentro de la iglesia del Señor, cuando nosotros no nos damos cuenta o nos damos cuenta, pero aparentemente como que ignorásemos lo que Dios nos ha dicho, que el primer día de la semana debemos reunirnos los discípulos para partir el pan. Y debemos de hacerlo como iglesia local, de manera presencial. Debemos de juntarnos, debemos de agolparnos, debemos de venir juntos a congregarnos a un solo lugar para participar de la cena. Bueno, Satanás ha ganado ventaja con este asunto de la pandemia y ahora la pospandemia. Y vemos hermanos que todavía en este tiempo se están reuniendo, dicen ellos, como iglesia en estas plataformas de Zoom para participar de la cena del Señor. Cosa que no es bíblico y Satanás está ganando ventaja en esto. Pero bueno, sin embargo, sucede. Y así podríamos seguir nombrando muchas observaciones que se han venido dando en esta pospandemia, cuando hermanos no quieren dejar la comodidad de su hogar para congregarse, para venir a adorar juntos a un solo lugar como iglesia local y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y no estoy hablando de estas reuniones virtuales en las cuales nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, que sí es muy bueno y es muy edificante para los que predicamos y para los hermanos que están entre nosotros. Y vemos nosotros el sinnúmero de problemas que existía en la iglesia en Corinto. Y ahora en segunda de Corintios, el capítulo 2, vamos viendo en el capítulo 2, versículos del 5 al 6, cuando Satanás está ganando ventaja en la iglesia local. Y vamos viendo que en primer lugar, cuando no hay reprensión hecha por toda la iglesia local, cuando un hermano está cometiendo ya sea el pecado de la inmoralidad o cualquier otro pecado público que la iglesia lo conoce y que la iglesia se entera.
Y el apóstol Pablo escribe aquí, capítulo 2, versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a nosotros, a todos vosotros. Y note usted el verso 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Por eso es que en esta tarde estoy diciendo que cuando no hay una reprensión hecha por toda la iglesia local, cuando un hermano comete algún pecado dentro de la iglesia, cuando no hay esa reprensión hecha por muchos. Y esto indica que la iglesia en Corinto había seguido el proceso bíblico al disciplinar, fíjese bien, el pecado de inmoralidad del hermano de 1 Corintios 5. Pero recuerde usted que esto lo hicieron por la exhortación que el apóstol Pablo trajo a ellos, porque ciertamente ellos estaban envanecidos, tanto que deberían de haber lamentado ese pecado para que fuese quitado de en medio de la iglesia local al que estaba cometiendo tal acción de inmoralidad. Y por eso Pablo dice que él ciertamente ya como ausente en cuerpo, en la 1 Corintios el capítulo 5, pero presente en espíritu, ya como presente es juzgado al que tal cosa ha hecho. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Entonces vemos que la iglesia no había tomado la acción de disciplinar a este hermano que estaba cometiendo inmoralidad. Y ciertamente Pablo enfatiza acerca de la tristeza. Para Pablo era algo de tristeza. Dice Pablo, pero si alguno os ha causado tristeza, no me ha entristecido a mí, sino en cierta medida, para que no sea tan severo a todos vosotros. Pablo le está enfatizando a estos hermanos que la tristeza que él tenía era también una tristeza que debería de haber existido entre los hermanos en Corinto. Y lo que Pablo trata de explicar
es que una cierta persona, el que estaba cometiendo la inmoralidad o cualquier otro pecado en la iglesia, causa tristeza. Pero dice, no solo a Pablo, sino también a todos los miembros de la iglesia de Corinto. Pero Pablo se da cuenta que no todos los miembros de la iglesia se habían sentido ofendidos y que por lo tanto estos hermanos deberían de moderar su pensamiento y deberían de atender la exhortación del apóstol Pablo y llevar en acto de disciplina cualquier pecado que exista en la iglesia, porque recordemos que la iglesia es la iglesia que le pertenece a Dios. Es la iglesia que ya ha sido santificada. Es la iglesia que ha sido llamada a ser santa, a ser apartada, a ser separada del mundo para un servicio exclusivamente a Dios. Pero que lamentablemente no era algo que estaba sucediendo, hermanos. Pablo trae a la mente de estos hermanos y trae a nuestra mente de que Satanás, hermanos, no debe ganar ventaja sobre la iglesia donde nosotros somos miembros. Y que cuando nosotros veamos que un hermano está cometiendo un pecado público en la iglesia, pues hay que llevar a disciplina el pecado. Porque ciertamente el pecado, hermano, es algo que nos aparta de Dios, nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Usted recuerda Isaías 59, 1 y 2. Y aquí no se ha apartado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Entonces, el pecado, hermano, tiene que ser reprendido por todos en la iglesia del Señor. Muchas veces estamos esperando que sea el predicador que lleve el proceso de algún hermano que está pecando en la iglesia, pero no debe de ser así. O están esperando que los varones de la iglesia, o recuerden que todos nosotros somos guardas de nuestros hermanos y debemos de velar por la vida espiritual de cada uno de nuestros hermanos. Y si un hermano está practicando el pecado, pues hay que reprenderlo, hay que exhortarlo, hay que llevar a cabo un proceso si no se arrepiente de su pecado. La Biblia nos enseña que debemos reprender a un hermano si está pecando. En Mateo 18, 15, conocemos ese capítulo 18 y ese versículo 15, donde la escritura dice, por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndele estando tú y él solo. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Entonces hay que hacer esto. Si el hermano peca, hay que reprenderlo.
hay que reprenderlo, estando tú y él solo. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Reprenderle, el verbo elenco significa convencer al hermano del pecado, reconvenir al hermano del pecado, reprender al hermano por su pecado. En Lucas capítulo 3, el verso 19, recuerdan ustedes donde dice que entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, su mujer, de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, ¿qué hizo? Bueno, mandó a matar a Juan. Y esto trae la idea, hermanos, de reprender a un hermano por el pecado que el hermano cometa. ¿Sí? Tenemos esa responsabilidad. Es una tarea que debe de ser hecha por todos. Y si ya no hacemos esto, déjeme decirle que Satanás está ganando ventaja alguna en la iglesia del Señor. La Biblia nos habla ahí en Juan capítulo 3, el verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Muchas veces existen hermanos que están cometiendo algún pecado, alguna transgresión a la ley de Dios y no vienen a la iglesia para no ser reprendidos. Pero la Biblia dice que sí, nosotros debemos reprender. En otras palabras, el verdadero sentido aquí es que usted va a exponer o va a ser expuesta la falta del hermano, o más bien puesta en evidencia, según el diccionario de el señor W.E. Devine. En sus comentarios nos dice que, es decir, primero, es necesario exponer el asunto, mostrarle la falta al hermano, y si el hermano no se arrepiente, pues hay que llevar a cabo su proceso. Bueno, para que Satanás no gane ventaja en la iglesia local, con aquellos hermanos que están en pecado, es pues necesario reprender a estos hermanos. Y necesitamos entender que no podemos tolerar el pecado en la iglesia local. No podemos soportar a los malos, dice ahí el libro de Efesios, el capítulo en Apocalipsis, Efesios capítulo, la carta que el apóstol Juan escribe en Apocalipsis 2, el verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. No podemos soportar a los malos en la iglesia. No podemos tolerar a los que están en pecado en la iglesia local. Debemos de estar dispuestos a castigar, a disciplinar toda desobediencia en la iglesia. Comentaba con una hermana, platicaba conmigo y yo le decía a la hermana, pues lo que usted me dice, hermana, prácticamente es que es el esposo, el hermano, donde usted predica, dejó a su esposa por cualquier causa y se unió en matrimonio con otra persona, según él.
pero si él dejó a su esposa por cualquier causa y no por la causa bíblica, entonces la causa bíblica es por fornicación. Si ella no le ha sido infiel y él la abandonó, la dejó y se casó con otra, según él, pues está cometiendo adulterio. Y la que se casó con él y él. Entonces me dijo la hermana, pero pobrecito el hermano, ha luchado mucho, ha trabajado mucho por ser fiel al Señor. Bueno, a veces sucede esto, hermanos, que hermanas no manejan algún texto de la Biblia, no conocen la voluntad del Señor. Y recuerden que el pueblo de Dios, ¿verdad? Fue destruido por causa de conocimiento. Y a veces en la iglesia falta esto en la hermandad, conocimiento, no porque el predicador no predique o enseñe, sino porque a veces hermanos y hermanas no quieren ser responsables. Y debemos de ser responsables en cuanto al conocimiento de la voluntad del Señor. Termino con este texto en 2 Corintios capítulo 10, verso 6, donde dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando nuestra obediencia, hermanos, sea perfecta, nosotros debemos de tener la disposición y la buena voluntad de llevar a cabo todos juntos, fíjese bien, la reprensión hecha por todos en una iglesia local. Y no pensar que solamente es responsabilidad de los varones de la iglesia o del hermano que predica. Cuando usted vea a un hermano que está siendo sorprendido por el pecado, si usted es espiritual, debe restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, no sea que usted también sea tentado. Así que Dios nos bendiga y nos ayude a que el día de mañana podamos continuar este tema de suma importancia en cuanto a que no permitamos que Satanás gane ventaja sobre la iglesia del Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Muy bien, amén, hermano. Gracias a usted por la exposición. Ha sido clarísimo y que Dios nos ayude para ser miembros saludables, como bien exponía nuestro hermano Eleazar Sánchez días atrás. Miembros saludables y darnos la fortaleza y la fuerza como para reprender el pecado y poder actuar de acuerdo a los patrones bíblicos. Bien, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por su palabra. Damos gracias, Señor, por el hermano Osvaldo, por la exposición de ella. Damos gracias, Señor, porque estamos en la verdad y queremos ser baluarte de la verdad. Queremos, Señor, defender la verdad, pero no tan solo eso, queremos también actuar conforme a ella en cada paso que haya algo que no es correcto. Ayúdanos, Señor, para ser fuertes y bien directos con aquello que no es correcto dentro de la iglesia. Gracias, Señor, por la exposición. Gracias por los ejemplos que tenemos acerca de la indisciplina o del pecado, Señor, que se produce muchas veces, que suele a veces hacer una mirada indiferente frente a actos, Señor, que son de corrupción. Ayúdanos, Señor, para amar la verdad y para valorar la verdad y hacer todo aquello, Señor, que esté a nuestro alcance para practicar y conservar, Señor, la pureza de tu iglesia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por los hermanos que se han dado cita esta noche. Y bendícenos, Señor, en el esfuerzo de ser tus hijos e hijas que aspiramos y miramos el cielo como una morada eterna. Gracias por todo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias, hermano Osvaldo. Una excelente lección que hemos recibido esta tarde. Recuerden que mañana el hermano va a continuar, así lo ha dicho, con la misma exposición que hemos tenido hoy día,
para que no se pierdan así el segundo capítulo de esta tarde, posteriormente mañana, para finalizar la exposición. Voy con mi hermano Néstor Sánchez. Hermano. Bien, buenas tardes a todas y todos los hermanos. Tuvimos aquí las visitas de la hermana Alicia Zamora, Erinelsa Velázquez, Luis Feliciano Mundaca, Susana Treviño, Isabel Ramos, La Palabra de la Cruz, Arelis Casadilla Moreno, Jesús Marsella, César Martínez, Joel Lalana y Vanessa Vega Araya. Todos ellos estuvieron aquí eh, oyendo esta, para mí, magnífica predicación. Vamos a ver qué es lo que dicen aquí algunos mensajes. Arelis Casadilla Moreno dice saludos y bendiciones para todos los hermanos y hermanas. Dios nos fortalezca cada día. Joel Lalana Velázquez dice buenas noches hermanos. Dios nos bendiga siempre a todos y nos permita ayudarnos los unos a los otros en la exhortación y la corrección por medio de su voluntad. Gracias al hermano por el mensaje. Saludos en Cristo. Eso es lo que tenemos por hoy día y podemos invitarlos a que puedan volver a escuchar este muy buen mensaje que habla sobre la disciplina, principalmente, en este mismo canal de Facebook o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. En el canal Iglesia de Cristo PDA pueden ustedes también ahí volver a escuchar este buen mensaje y prepararse para escuchar la segunda parte el día de mañana. Hermano Sergio. Muy bien, muy bien. Dame un minuto para saludar. Veo allí una hermana que no la había visto por estos lados y le mando un caluroso y afectuoso saludo. Hermana Elizabeth, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Estamos cada día entre las 8 y las 9. Siempre serás bienvenida al apartar el tiempo para participar de las lecciones. ¿De qué parte nos visita, hermana? Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues estoy aquí, yo radico Michoacán. en Michoacán, sí. México. Está en la laguna de Chapala, es un pueblito que se llama La Palma, Michoacán. Ujú. De hecho, pues muchas gracias por haberme invitado, el hermano Osvaldo, ¿verdad? Y estar aquí con ustedes. Tengo conocimiento de ustedes porque los sigo constantemente con sus estudios, ya que están grabados en YouTube. Mm, Así es. Y pues así es, mi hermano. Me llamo Elizabeth. Muy bien, hermanita, gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Un saludo afectuoso. Que Dios me la bendiga. Bien, bien. Igual, Algo más que los hermanos quisieran hacer un comentario. La lección estuvo excelente, y yo no sé, a veces se teme por el asunto de la disciplina y todo, pero déjenme decirle que es el plan de Dios. O sea, es una situación que la iglesia debe de atender de esa manera a aquellos que son irreverentes o que persisten en la situación incorrecta dentro de la iglesia frente a eso. Néstor Sánchez, adelante. Sí, ¿Está gracias. desesperado? Un poco. Sí. Bueno, decirle a la hermana que conozco ahí el lugar donde vive también, cerca del Potrillo, en Michoacán, ¿verdad? Eh, bueno, el punto es que la disciplina, hermano, no está para alejar a la gente, sino para traerla de vuelta al que se ha alejado de Dios. Entonces es esencial que cuando hay casos así como los que estaba citando el hermano, la iglesia se haga responsable de aplicar la disciplina para traer de vuelta a aquel que se alejó, porque Dios quiere que vuelva, no quiere que se vaya. Y eso es interesante. Muchas gracias, hermano, por la muy buena lección. Sí, Eso, rescato que algo decía el hermano, hacerle volver. saber del pecado en el cual él está, convencerle del pecado en el cual él se encuentra. A veces hemos visto acciones que son incorrectas con respecto a la disciplina, porque no es retar ni mucho menos insultar a nadie, sino que por el contrario es de un acto de sentimiento y afecto y hacerle ver que el pecado es aquello que lo ha separado, como bien citaba 59 de Isaías. ¿Algo vas a decir, hermano Osvaldo? También vamos a hablar sobre ese asunto, de Ah, que muy la bien. iglesia también puede, Satanás estar ganando ventaja cuando la iglesia no se hace responsable de mostrarle el amor al hermano y todo eso. Mañana lo vemos con el favor del Señor.
Correcto, hermano. Muy bien. Esa es la segunda parte. Entonces, todos invitados para que nos juntemos siempre a las 8 de la tarde, hora aquí en Chile. ¿Algún comentario más antes de despedirnos? Mi hermana Dori por ahí está ya tecleando su micrófono para tener ingresos. Cuéntenos, hermana. Buenas noches. Buenas noches, hermanito. Dale las gracias al hermano por su estudio que nos ha traído esta noche, muy bueno. Y mañana lo esperamos, pues, en esta misma plataforma para que nos siga exhortando con ese excelente estudio que ha traído esta noche. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Muy bien. ¿Algo más? Estamos llegando al término. Mañana, viernes, fin de semana, cerramos la semana. Recuerden que ha sido una jornada extensa durante este largo tiempo, cada noche juntándonos a estudiar la Biblia, al caer la tarde, ya la noche aquí en nuestro país. Así que todos invitados. Hermana Elizabeth, qué gusto de verte por acá. Dios me la bendiga y bienvenida siempre, hermana, en el Señor. Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes, que tengan un buen descanso, un descanso reparador. Si Dios así lo permite, mañana nos volvemos a juntar en este mismo horario. Dios me los bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros. Feliz Buenas noche. noches. hermanos. El Señor les bendiga a todos. Gracias, hermano Waldo. Buena lección. Gracias. Chao, Buenas chao, noches. hermanitos. Bye, bye. Chao, hermana Elizabeth. Bendiciones, hermana Chao, Elizabeth. hermana Doris. Gracias, mi hermano Osvaldo. Dios les bendiga a todos. A todos.